Pues al final creo que nos ha quedado un proyecto bastante interesante, o como decimos por estas tierras, bonico del todo. Buenas amigos y bienvenidos a la tercera parte de cómo pasar este proyecto de 500 litros de altos a bajos requerimientos, y nos queda, pues yo creo que a lo que todo el mundo le gusta, que es ver el montaje final. Si recordáis, en la segunda parte os mostré todos los materiales que vamos a utilizar, así como toda la equipación, y sencillamente vamos a hacer como en la primera parte de este vídeo, en la que pues voy a dejar la cámara grabando y las cosas más importantes os las iré comentando. Y me pongo ya que no paro, llevo 2 días sin parar. Bien, pues como veis, primer truquito para ahorrarnos algo de sustrato si fuera nutritivo, pero en este caso va a ser arena, pues unas planchas de poliespan. Como visteis en el vídeo 1, pues teníamos algunas en el antiguo montaje y ahora pues estas que las tengo nuevas guardadas, repetimos el proceso y ahora vamos a poner la arena. Pues como se suele decir, la primera de la frente, 25 kilos de silicio, incluso usando relleno. También es cierto que como tenía pensado utilizar parte de la antigua, pero al final no ha sido posible porque ha quedado muy mezclado, pues bueno, sencillamente pues nos acercaremos a por otro saco, aprovechando que ha venido un compañero local, Juan, a echarme una mano y también a llevarse algunas plantitas del desmonte para sus proyectos en su casa. Así que me iré con él un momento, iremos al Leroy y traeremos otro saco por lo menos, si es que no son dos. La verdad es que le he dado algunas vueltecillas a algunas de las maderas. Me gusta bastante este tipo de composición. No busco tampoco hacer un gran paisajismo, sencillamente aprovechar las maderas a mi gusto. Creo que va a quedar algo bastante sencillito. Como veis, está delante la mayor, luego tenemos esa mediana un poquito y así esa para atrás. Quizá esta del medio tengo que tenerla un poquito más hacia acá para dar más sensación de profundidad. Y con esto pues básicamente empezar a colocar fragmentos de roca dragón para fijar las maderas y que empiece a quedar una composición más definida. Ahora voy a empezar a calzar las maderas con esos fragmentos que teníamos de roca dragón, si recordáis del primer vídeo, pero dejaré todavía espacio para aquellos fragmentos que estaban enraizados con bucefalandras y pinatifida que tengo fragmentada, pero bueno, pondré esos fragmentos, primero llenaré el acuario y luego empezaré a colocarlos para que tampoco esté tanto tiempo el acuario parado, sobre todo los filtros, y bueno, poquito a poquito pues voy terminando este nuevo proyecto. Pues como acabamos de comentar, ahora voy a introducir estos fragmentos. Como veis, este tiene un poquito de Physidens, este tiene por aquí algo de lecho, este también tiene lecho, este tiene musgo de java, y también lo voy a colocar en la parte de atrás, fuera quizá de la visual, pero también para que tenga peso y al llenar ahora pues no se levante el poliespan, y además para que todo esto luego sea reservorio y tenga también cobijo para, como sabéis, todas las gambitas que sacamos, que hay que proporcionarles también un hogar adecuado.
Primer detalle, como habéis visto en el vídeo, ha flotado esta madera. Como veis, todo lo demás se mantiene estable. Las he tenido en remojo al mismo tiempo. Conclusión, seguramente sea otro tipo o variedad de madera. Le dejaré esas dos piedras, aunque son antiestéticas, pero bueno, una vez que se vuelva a rehidratar, pues se quedará en su sitio como debe ser. Y el otro detalle que os quería mostrar, como veis, he partido esta gran roca, como recordáis del primer vídeo, para sacar toda la pinatifida enraizada. Fijaros, la roca dragón a veces por dentro no es más que barro. No os podéis hacer una idea la que he liado aquí partiéndola. Se ha dado un martillazo, ha saltado y todo eso es barro. Bien, pues al menos por hoy para mí voy a dejar de grabar. Como veis, estoy terminando de llenar el acuario. Voy a conectar los filtros, a cebarlos y a plantar algo de lotus, algunas criptocorines como tenemos por ahí, algunas bucefalandras que quedan. Y este vídeo para vosotros va a continuar en este mismo instante, pero voy a esperar unos días a hacer un pedido de unas plantas y os las presentaré. Y así está la vista en este momento del proyecto. Y aunque no lo creáis, en este corte del vídeo han pasado solo 2 semanas. Fijaros cómo está el acuario ahora mismo. Y me acaban de llegar tanto hoy como peces como plantas que voy a contar ahora. Y esta es casi la configuración no definitiva. Me quedan 2 pequeños cositas para yo creo que el proyecto se quede clavado, cuadrado a lo que yo tenía en mente. Pero bueno, voy contando plantado. Recordáis que teníamos bucefalandras. Eso sí que si voy pillando variedades diferentes pues las iré añadiendo porque siempre enriquece los proyectos. El Lotus Red, también me ha llegado el Lotus Green, gracias a nuestro patrocinador Acuario Plantado que nos lo ha enviado, se ha preocupado en buscarlo para este proyecto. Los helechos de Java, la pinatifida por allí detrás, por la parte de aquí, como veis, tenemos parte de criptocorines y esa parte de atrás también, gracias a nuestro patrocinador Acuario Plantado, nos ha conseguido este Cyperus elferi. Es una planta muy parecida a la Vallisneria nana, pero en teoría menos invasiva y más sencilla por tanto, pero bueno, esa es la teoría, la realidad la iremos viendo conforme evolucione y sigamos el proyecto. Me queda algún detallito por la parte delantera, alguna plantita que quiero conseguir, pero bueno, esto lo iremos viendo con el tiempo, en los vídeos de estado de evolución del proyecto. Y el referente a los peces, pues hemos aprovechado prácticamente todo lo que teníamos, un hogar muy adecuado para las botias, para la arena, también para los zorros voladores. Si veis por ahí esos pequeños peces que no son tan pequeños, que tienen 6 centímetros ahora mismo, son barbos torpedo de cabeza roja que me acaban de llegar hoy, la botia por allí yo y el cardumen principal de barbo cereza. Teníamos 33, he pedido otros 20, creo que llegaron incluso a criar porque yo no recuerdo haber pedido tantos peces, pero bueno, es muy difícil en un acuario como el teníamos comunitario, pero también es verdad que tenían mucho refugio los peces para esconderse. Neocaridinas, más de 100 saqué, 80 puse, otras me las llevé al local. Más peces así que recuerdo ahora mismo, teníamos también los plecos de Borneo. La pareja de colisas la he llevado al 300, al igual que la pareja de betas, al 75 litros. ¿Por qué? Porque antes me decís que tenía mucha corriente, antes el acuario estaba muy protegido. Ahora mismo sí que tiene mucha corriente para este tipo de peces anabantidos, pero conforme vaya avanzando el plantado, cubra densidad la parte de atrás y también dificulta un poco la circulación, ya veremos si es o no un lugar adecuado para estos peces, porque sí que me gustaría, como veis, las botias y los zorros por la parte de abajo, los barbos por la parte del medio, y seguramente faltaría un pez en el tercio superior y me gustaría que fuera, o por ejemplo, para mi forma de pensar, unos colisas, aunque no lo sé yo, seguramente el más indicado en este caso sea los gurami perla, ese pez sí me gustaría, y si no también el pez del paraíso sería un pez en la parte superior, que daría mucho colorido, pero ya os digo, dependería solamente de que tuviéramos reducida la circulación del acuario por densidad del plantado, si no, no sería una buena elección en este caso.
Pero bueno, así está el proyecto en este momento. Sencillamente queda disfrutar de él, como he dicho, ver cómo va evolucionando, lo iremos compartiendo en el canal. Y ya sabéis, llegado a este punto, espero os haya gustado el vídeo, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, activar todas las notificaciones. Pero ya sabéis que aquí lo realmente importante es aprender en los diferentes aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!